Mariana Gené, que es argentina, de la Universidad Nacional de San Martín, se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y en Sociología Política en la Escuela de Altos Estudios en París, y tiene una vasta trayectoria de trabajo sobre la derecha en Argentina, y hoy nos va a regalar sus reflexiones sobre este caso. Por Argentina, que es como el caso más en boga hoy, por distintas razones. Así que, Mariana, adelante, si les parece bien, para tener una dinámica de trabajo. Luego de unas exposiciones de aproximadamente unos 20 minutos para cada uno de ustedes, le vamos a dar paso a los comentarios de dos colegas del Departamento de Ciencia Política, la profesora Verónica Pérez Betancourt, que está aquí con nosotros, y el profesor Jaime Jaffe, que ahí está, que lo había visto y se me había perdido del punto de vista. Así que, Mariana, muchas gracias. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias desde ya por la invitación. Es un placer estar acá, fue un lujo a la mesa de la mañana y sin duda, como todos dijeron, ¿me está escuchando bien? Bien, estamos ante un tema urgente, relevante en términos políticos y en términos académicos. En mi caso, ¿no?, cuando Felipe Monestier me invitó a este seminario, me dijo, ¿no?, que una presentación sobre la historia de la derecha electoral en el siglo XXI en Argentina, sus cambios, sus continuidades. Había pensado, ¿no?, tenía en mi cabeza un tipo de presentación y de repente, ¿no?, como se dice en Argentina, pasaron cosas. Y el escenario cambió bastante, así que también fue cambiando un poco la presentación, que quizás está entonces un tanto desnivelada para tratar de pensar a esta emergencia de la derecha radical que nació y creció tan rápidamente en Argentina. ¿Qué tenemos entonces en Argentina? ¿De qué vamos a hablar hoy? De este pasaje de la derecha electoral en Argentina, de los márgenes al centro del poder, y más tarde de la moderación a la radicalidad. Durante todo el siglo XX, como se dijo hoy a la mañana, en Argentina la derecha electoral fue muy débil, tuvo distintas estrategias, digamos, para llegar al poder, por medio de la alianza con las Fuerzas Armadas en los golpes militares que atravesaron todo el siglo XX, o por lo que se llamó el entrismo, digamos, en los partidos mayoritarios, la estrategia de poner cuadros, poner ministros en los gobiernos democráticos, pero no tenía un crecimiento ni una sostenibilidad demasiado importante. Parte de eso también ocurría porque los dos grandes partidos de masas, la UCR, la Unión Cívica Radical, y el peronismo, el Partido Justicialista, tienen también en su seno, y tuvieron en toda su historia, facciones de derecha y de izquierda. No eran partidos tan fácilmente definibles de una vez y para siempre en términos ideológicos. Sería incluso más fácil definirlos por sus bases sociales que por sus aspectos ideológicos, ya que en distintas épocas en distintas provincias, en distintos gobiernos, ofrecieron versiones distintas de esos partidos, y eso también hizo que la derecha electoral fuera débil, ¿no es cierto? Porque esa oferta ya estaba dentro de los partidos mayoritarios. Y como se dijo a la mañana también, parte de la interpretación de algunos de sus observadores, como Ditela, como Gibson y como muchos otros, era que esa inexistencia de un partido de derecha estaba muy relacionada con la inestabilidad política que había atravesado el siglo XX. En el siglo XXI, entonces, esa historia iba a cambiar, y lo iba a hacer drásticamente. Se inició con la crisis de 2001, que ustedes quizás recuerdan, ¿no?, la crisis de que se vayan todos, a partir de la cual en la ciudad de Buenos Aires nació y creció un partido de derecha competitivo, con vocación de poder, ya no solo doctrinario, mucho más pragmático, del que vamos a hablar en breve. Después, en 2015, ese partido llegó al poder, llegó a la presidencia de la Nación, siendo la primera vez que un partido de derecha llegaba al poder por medio de las urnas, en una coalición de partidos, por supuesto, y la primera vez desde principios del siglo XX, desde 1928, ¿no?, casi un siglo después, que un presidente no peronista terminaba la presidencia. Todo eso ya era suficiente novedad en Argentina, pero además, más tarde, en 2021, a mediados de este gobierno, que es del medio término de este gobierno, que está ahora llegando a su fin, apareció una opción de derecha radical que 2 años más tarde, sin ningún tipo de partido, sin armado en las provincias, sin estructura propia, se impuso como primer candidato en las elecciones primarias a presidente.
en qué contexto social nos tiene lugar esa transformación, ¿no? En el pasaje, como dijimos primero, de la crisis 2001, que fue un estallido, a la crisis que tenemos ahora en Argentina, que es la crisis económica más larga de su historia reciente, ¿no? Una crisis que ya lleva 10 años de estancamiento, de no creación de trabajo privado, en un momento ahora en el que tenemos mucho empleo, un alto nivel de actividad, pero muy bajos salarios, y sobre todo en que tenemos muy alta inflación, ¿no? La inflación, yo diría, eso es algo, es un diferencial del caso argentino, digamos, algo que no ocurre en otros países, pero la inflación, yo diría que es una variable bastante explicativa del contexto actual en el que estamos. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Ya era bastante novedoso en Argentina que esas dos coaliciones, la coalición peronista y la coalición de centro-derecha, estuvieran alineadas en términos programáticos bastante importantes, que hubiera esta centro-derecha competitiva, había crecido también poco a poco la autoidentificación con la derecha, y ahora ese escenario cambió, y en este texto, en esta presentación, perdón, vamos a recorrer un poco esa transformación, yendo primero, ¿no?, analizando esa construcción partidaria que hizo el PRO y el modo en que llegó al poder, su paso por el poder, y concentrándonos un poco en esta emergencia de La Libertad Avanza, de la fuerza de Javier Milei, su ínfima construcción partidaria, sus ideas, su discurso y la impronta de sus militantes. Entonces, el primer punto tiene que ver con esa construcción del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que se crea tras el colapso de partidos, ¿no? Quizás alguno de ustedes leyó ese texto bellísimo de Juan Carlos Torres sobre los huérfanos de la política de partidos en Argentina, que muestra cómo esa orfandad de representación es mucho más fuerte para el polo no peronista, y diríamos fue mucho más fuerte que en todo el resto del país en la ciudad de Buenos Aires, en donde el sistema de partidos realmente colapsó, y ahí nació el PRO, que a diferencia de otros partidos políticos, no se montó sobre estructuras previamente existentes, y tuvo mucho celo de proteger sus fronteras partidarias, digamos, ¿no?, de no aliarse con el peronismo en distintos momentos en que tuvo la oportunidad de hacerlo. Mauricio Macri, el empresario y en ese momento presidente del Club Boca Juniors, fundó ese partido y no ganó en la primera vez que se presentó a elecciones, sino en la segunda, en 2007, y a partir de entonces, del 2007 hasta ahora, ganó todas las elecciones, del 2007 al 2023, todas las elecciones ejecutivas y legislativas, construyendo un verdadero bastión electoral desde el cual pudo robustecer la construcción partidaria, ¿no?, con todos los elementos que Levinsky y compañía le asignan, ¿no?, con una identidad fuerte, consistente, diferenciada, una marca partidaria clara en la ciudad de Buenos Aires, una base militante organizada, una élite dirigente cohesionada y con costos de salida bastante altos, pero ese crecimiento se dio en el auge del giro a la izquierda en América Latina y del kirchnerismo en el nivel nacional, por lo cual, y en un país que tenía una baja tradición de autoidentificación con la derecha, digamos, ¿no?, con la cual la derecha no era una muy buena palabra durante mucho tiempo en Argentina, por lo cual el PRO construyó su marca partidaria en base a la idea de la gestión, del hacer, de la idea de que las categorías de izquierda y derecha eran cosas del siglo XX y que el PRO nacía en el siglo XXI, era un partido del siglo XXI, estaba más allá de la izquierda y la derecha, ¿no? Esa gran moderación de esa marca partidaria, era un partido de derecha pero que no se decía de derecha y que creció con ese arraigo en la ciudad de Buenos Aires, que como se decía en la mañana también le costó mucho salir, hizo muchos intentos infructuosos por nacionalizarse y finalmente consiguió la nacionalización de la mano de otro partido, ¿no?, que sí había invertido en esa construcción, en ese desarrollo de recursos organizativos en todo el país desde hacía más de un siglo, que era la Unión Cívica Radical, y llegó al poder de la mano del radicalismo y de la coalición cívica, también en ese caso moderando, podríamos decir, su discurso y su marca partidaria, en el momento en que el giro a la izquierda mostraba signos de agotamiento, pero en el que, sin embargo, muchas de sus políticas eran muy populares, ¿no?, con lo cual no había una demanda de cambio económico, si bien ya había signos de problemas en la macroeconomía argentina, sin duda alguna, no había una demanda de cambio radical, con lo cual Macri llega al gobierno, gana en un balotaje ajustado, digamos, por pocos puntos, prometiendo un cambio cultural, una promesa de cambio cultural y un conjunto de eslóganes, podríamos decir, bastante consensualistas, ¿no?, unir a los argentinos, pobreza cero,
lucha contra el narcotráfico, pero no con un programa económico claro. Y cuando llega al poder tiene minoría en ambas cámaras y tiene solo 4 gobernadores sobre 24, con lo cual su equilibrio, su relación de fuerza, su economía política era bastante desventajosa. Hubo ahí discusiones sobre los que se inclinaban por una idea de gradualismo y los que se inclinaban por una idea de shock. Ganaron los primeros, pero después hubo una crisis económica, Argentina volvió al Fondo Monetario y los resultados que finalmente pudo ofrecer el macrismo en su paso por el gobierno fueron muy magros, ¿no? Con Gabriel Omaro trabajamos en un libro que publicamos este año, que se llama El sueño intacto de la centro-derecha, sobre sus coaliciones de apoyo y sus coaliciones de veto, pero no me voy a detener en eso porque si no, no vamos a llegar a todo lo que tenemos para conversar. Lo cierto es que Macri se presenta a la reelección y la pierde, pero ahí tenemos una imagen de fondo que son las marchas de Si se puede. Esa marcha creo que es en Mendoza, ¿no? En donde entre las PASO, las elecciones primarias obligatorias que hay en Argentina, que fueron las que tuvieron lugar en agosto, y las generales, Macri logró descontar gran parte de los puntos que había perdido, achicar mucho más la distancia respecto de Alberto Fernández, el candidato al presidente del peronismo unido, y en esas marchas del Si se puede, Cambiemos reforzó su identidad y también, digamos, como ofreció una marca partidaria bastante más nítida, bastante más traccionada hacia la derecha que aquella con la que había ganado en 2015, y sacó el 40% de los votos, con lo cual demostró que esa coalición era resiliente, ¿no? Que perdía en el poder, pero que sin embargo se mantenía, tenía muy buenas razones para seguir manteniéndose unida y podía esperar capitalizar los fracasos de su adversario si eso ocurría. A la salida, ¿no? Esta es nuestra tercera estación y nuestra cuarta ya va a ser la de Milei. ¿Qué pasó con el PRO y Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, cuando salió del poder? Empezó desde entonces, muy tempranamente, la pelea por la sucesión del liderazgo de Macri, que mucho después anunció que no se iba a presentar a la candidatura a la presidencia, pero era algo que muchos daban por descontado. Y en esa pelea por la sucesión tenemos a dos protagonistas, a Patricia Bullrich ahí arriba y a Horacio Rodríguez Larreta ahí abajo, a la derecha, escoltando al presidente y también junto al gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires durante la pandemia, que ya, ¿no? la foto es bastante elocuente, ¿no? De las dos posiciones bastante antagónicas que tuvieron Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, los dos competidores para suceder a Macri, ¿no? Para Patricia Bullrich había faltado mucha más decisión, mucha más fuerza, que es lo que la misma evaluación que hizo Mauricio Macri de su paso por el gobierno, mientras que para Larreta y muchos otros había faltado más sustentabilidad política, más acuerdos, coaliciones más amplias, y también presentaron frente al electorado un perfil de partido distinto, un mensaje distinto, ¿no? Para Larreta había que volver a esa moderación, a esa marca partidaria fundada en la gestión, en el hacer, recuperar el centro político, mientras que para Patricia Bullrich había que ir más hacia la derecha, y la irrupción de Javier Milei en 2021 parecía darle la razón, el clima post-pandemia y la extensión de la crisis parecían darle la razón, también planteando esas estrategias frente a los actores sociopolíticos. Para Larreta había que buscar consensos, en su utopía incluso un consenso del 70% de la sociedad argentina y de la dirigencia, mientras que para Patricia Bullrich había que ir de frente, había que ir por todo, ¿no? El eslogan de su campaña decía: si no es todo, es nada. En las primarias que tuvieron lugar hace muy poco tiempo, en las que daban por sentado que la discusión de ese liderazgo, iba a salir el próximo presidente o la próxima presidenta de la Argentina, en un contexto en que la coalición oficialista mostraba muchos problemas y la situación económica también. Lo cierto es que tuvieron una interna muy desprolija, muy encarnizada entre ellos, y podríamos decir que se volvieron también, ¿no? El Frente de Todos, durante sus 4 años de gobierno, tramitó muchas de sus internas a cielo abierto. De repente el PRO estaba haciendo lo mismo y corrían el riesgo de volverse parte de la casta política. Yo diría que esa interna muy mal tramitada dentro del PRO fue también parte de la razón por la cual Javier Milei pudo crecer, ¿no? La crisis económica y también dos coaliciones fallidas, dos coaliciones de gobierno que no pudieron solucionar los problemas graves que tiene la Argentina y que en cambio se pelearon muy fuertemente entre sí. Entonces,
Aquí aparece, ¿no?, nuestro último protagonista, el protagonista de la obra, podríamos decir, que es Javier Milei. Esta emergencia de la derecha radical tiene lugar en 2021. En 2019 ya había habido en las elecciones presidenciales opciones a la derecha de Cambiemos, a la derecha de Macri, que eran la de Gómez Centurión y la de Spert, ¿no? Uno mucho más conservador en lo cultural, uno mucho más liberal en lo económico. Macri había ido a buscar esos votos, había logrado descontar parte de esos puntos en las elecciones generales, pero lo cierto es que Javier Milei, 2 años más tarde, en 2021, irrumpe presentando listas solo en la ciudad de Buenos Aires y avalando la candidatura del hijo de uno de los hijos de Carlos Menem en La Rioja. Irrumpe con mucha fuerza y saca el 17% de los votos, es tercera fuerza en ese bastión electoral del PRO, que es la capital federal. Como se decía hoy a la mañana, Javier Milei es un economista en la televisión, que tenía exposición amplísima en la televisión. Se habló hoy a la mañana, ¿no?, de cómo pasó a ser por lejos el economista que más tiempo estaba en la tele, y después sus videos circulaban por redes sociales, se repetían, había una suerte de consumo irónico para algunos, ¿no?, daba mucho rating en los medios, y por supuesto que también para otros no era un consumo irónico, sino que estaba haciendo sintonía con algo que ocurría en la pandemia, en el momento en que no se podía circular, en el momento en que la actividad económica estaba frenada, en que las escuelas estaban cerradas y en que empezaba a generarse un caldo de cultivo, un descontento fuerte en una parte de la sociedad contra la intervención estatal. Vale la pena decir que para muchos de lo que podríamos decir el ecosistema libertario, que combina cosas distintas, digamos, ¿no?, conservadores, reaccionarios, distintas familias de liberales, la noción de batalla cultural, esto es algo que trabajaron mucho Ezequiel Safferstein, Analia Goldenthal, Melina Vázquez, la noción de batalla cultural en ese núcleo duro, en ese nicho, en esas minorías intensas, activistas, libertarias, tuvo mucha importancia bajo la premisa de que el marxismo cultural, la izquierda, el progresismo había ganado la batalla cultural desde la década del 70 a esta parte, y que había que dar la lucha en el plano de las ideas y que había que darla de forma abierta, explícita, desembosada. Esa batalla cultural tuvo un lugar fundamental en las redes, es algo que emparenta a esta derecha radical con las del resto del mundo, pero también, digamos, no hay una actividad fuerte en presentaciones de libros, en charlas abiertas, en cursos gratuitos de economía, en un conjunto de compromiso con esa difusión de esas ideas de derecha, antiprogresistas, antiizquierda, antiestado, antifeministas, que desborda también las redes y que ya hay algunos investigadores trabajándolo muy bien en Argentina. Llegó entonces el paso de la batalla cultural a la batalla política, decíamos, en 2021, en el cual veíamos a Milei, creo que todavía no lo dije, pero algunas de las fotos creo que lo muestran, ¿no?, con un estilo muy disruptivo, con un estilo agresivo, gritando a veces, insultando a los periodistas cuando le hacen preguntas que le molestan, cuando le repreguntan, un estilo realmente muy poco común, muy poco legítimo para las reglas de la discusión política argentina, que por supuesto no siempre se cumplen a rajatabla, pero esto realmente era una rara avis. Entonces, en 2021 estaba esta idea, perfecto, este canto, ¿no?, tienen miedo, los zurdos tienen miedo, lo puse ahí en el título porque era parte de la arenga de Milei y de la Libertad Avanza, este fuerte contenido anti-izquierda, antiprogresista, anti-impuestos, anti-Estado, la idea del Estado como violento, como el enemigo, como confiscador, la idea de la educación pública como religión de Estado, etcétera. Un estilo muy plebeyo, podríamos decir, podemos hablar después del clivaje sociocultural de Hostigui, del estilo alto-bajo, que me parece que es bastante importante en el caso de Milei, y por supuesto un armado político inexistente, rapidísimo, en el cual, ¿no?, la figura de Victoria Villarruel, ustedes la pueden haber visto, ¿no?, la candidata ahora vicepresidenta, la única otra diputada nacional que entró con él en 2021, una militante pro-militares, negacionista y defensora del discurso de las Fuerzas Armadas sobre su accionar en la dictadura militar. Fue bastante importante. Ese armado, decíamos, es muy pequeño, se centraliza en la figura de su hermana, que es como la gatekeeper de la Libertad Avanza,
y más tarde iba a llegar un operador peronista, ex vocero de Domingo Cavallo, pero iba a llegar en 2022 para la campaña 2023, para que vean qué repentina que fue esta construcción, ¿no? Ya la sociología del voto en ese momento mostraba que Milei tenía una sociología del voto, podríamos decir, distinta a la del PRO, no era tan fuerte en las comunas más ricas de la Ciudad de Buenos Aires, sino sobre todo en las comunas más pobres, si bien su voto era bastante policlasista, y eso pasó en estas elecciones primarias en 2023, en las cuales vemos un mapa pintado de violeta, que es el color con el que se reconoce la Libertad Avanza, en el que la Libertad Avanza ganó en 16 de las 24 provincias, en las cuales el armado realmente fue meteórico, digamos, y muy desprolijo. Hubo un montón de peleas entre medio, escándalos por venta de candidaturas, muchos candidatos a los que Milei nunca vio personalmente. No estamos en el extremo opuesto de una construcción partidaria y de esos recursos que cuesta trabajo construir, como nos decían Jennifer Sir y Juan Pablo Luna a la mañana, y sin embargo, ¿no?, arrasó en muchas de las provincias, en provincias en las que históricamente es muy fuerte el PRO, potente entre los más jóvenes y entre los varones. ¿Qué pasa? Voy a decir dos cositas más. Con las propuestas de Milei, yo diría que sobre todo Milei encontró en 2023 en la propuesta de dolarización, ¿no?, un significante muy fundamental en un país que tiene una brecha cambiaria del 100%, que tiene una inflación del 120%, en el cual los alquileres hoy en día se cobran en dólares, digamos, ¿no? La idea de que de repente iba a haber dólares parece una solución mágica a un problema de muy largo tiempo, en el cual digamos, frente a los discursos más o menos posibilistas de los políticos tradicionales, ¿no?, esa alternancia de ineficaces o de incapaces, creo que decía Juan Pablo, Milei propone soluciones drásticas, ¿no es cierto? Propone una visión heroica del mercado, propone, es cierto, si ustedes vieron el debate presidencial ahora van a haber visto, ¿no?, propone un discurso sobre los derechos humanos que era completamente ilegítimo en la Argentina, el discurso de los militares, la idea de no solo decir que no son 30.000 desaparecidos, sino decir que fue una guerra y que los militares cometieron excesos, realmente es algo completamente disruptivo, pero me atrevo a decir con algunos otros investigadores que eso es algo que parte de su núcleo duro de votantes pasan por alto. Su núcleo más intenso probablemente está muy contento, hay algunos influencers, reaccionarios que escribieron libros, ¿no?, para sostener estas ideas negacionistas, pero podemos decir desde que el voto a Milei se masificó, ese público es mucho más amplio, y ahí voy a tomar la idea de Seman y Welchinger de dos capas de seguidores, ¿no? Por un lado, estos seguidores intensos, dogmáticos, doctrinarios, militantes, antifeministas, y por otro lado, una capa de votantes mucho más pragmáticos, que están enojados con dos coaliciones fallidas de gobierno, con muy malos resultados, con inflación muy alta, y que podríamos decir, ¿no?, con cambios que se dieron en el mercado de trabajo y en la vida cotidiana, en los sectores populares, también en los sectores medios y en los medios altos, valoran ese discurso individualista y esa sensibilidad emprendedurista, esa idea de autooptimización, y también tienen el discurso antiestado que fue tan fuerte en la pandemia, que hizo tan buena sintonía con distintas capas de la población en la pandemia, también hace sintonía por abajo, por parte de lo que decía Juan Pablo más temprano, por esto que Seman llama la mímica del Estado, ¿no?, la retórica sobre la importancia del Estado presente, del Estado en tu barrio, las grandes promesas del Estado y los bienes públicos de mala calidad, la llegada muchas veces fallida, muchas veces frustrante del Estado. Seman va a decir que estos votantes no son de forma principista anti-Estado, sino que son anti el Estado que conocen, que todo el tiempo frustra sus expectativas. Bien, para cerrar, perdón, entonces decíamos, en solo una década en América Latina, digamos, la región pasó de esta resiliencia de la derecha latinoamericana, de la que se habló a la mañana, a tener su gran momentum, su gran momento, y en Argentina ese cambio fue más drástico, porque era una derecha que era irrelevante en términos electorales, que se volvió con capacidad de gobernar, y después una nueva derecha que se burló de esa moderación y apuesta a la transgresión, a la radicalidad. Podemos decir que en esa derecha mainstream que la precedió
abrió ciertas condiciones de posibilidad para la llegada de esta derecha radical, en más de un sentido. Por un lado, porque ya había algunos elementos, políticas de mano dura, políticas securitarias bastante fuertes, un discurso anti-Estado, anti-trabajadores públicos. El propio Macri se refirió al curro de los derechos humanos, digamos, había elementos que ya estaban ahí, ¿no? Ciertas continuidades. Y también la idea como de una agenda más nítida, más hacia la derecha, que ya estaba elaborada en el PRO, pero en este caso tenemos que hablar sin duda, yo diría, de esa derecha que pasó por el gobierno y falló, y el peronismo que pasó por el gobierno y también lo hizo, y en esta crisis que se hace muy larga, con esta inflación muy alta y con esta presencia del Estado tan fallida. ¿No? Bueno, vamos a cerrar, porque ya me requete contraexcedí, diciendo que dos grandes preguntas que para mí se abren a futuro es cuál va a ser la relación de esta derecha radical con la derecha tradicional en Argentina. No está en absoluto claro, y pueden haber escenarios muy distintos si la coalición Juntos por el Cambio se rompe, si Macri coquetea con la figura de Javier Milei como lo hizo desde las PASO a esta parte, y eso sería realmente, digamos, un cambio para la historia del PRO y su construcción partidaria hasta ahora. Y otra de las cosas, ¿no?, de las que también se hablaba en la mañana, ¿no?, pareciera que Milei, ¿no?, por primera vez en una democracia como la Argentina, con partidos políticos estables, con crisis partidarias, pero que las había superado con el voto obligatorio, con un conjunto de consensos tras la transición democrática, de repente parece que es posible que llegue un outsider sin ningún tipo de aparato y sin grandes compromisos con esos consensos democráticos a gobernar. Pareciera que eso es posible, no lo sabemos, por supuesto, las elecciones todavía no tuvieron lugar, pero en todo caso puede ganar las elecciones, pero nos preguntamos cómo puede ser un gobierno de Javier Milei si repite la elección que hizo o unos resultados parecidos. Tendría 41 diputados, 8 senadores y ningún gobernador, una debilidad institucional muy fuerte, y sería la primera vez que tendríamos un presidente y una vice amateurs, podríamos decir. Y a la vez también, ¿no?, si bien su programa es muy explícito en la idea de que hay que hacer un ajuste, de que va a poder cumplir con el Fondo Monetario porque él va a ajustar más, a recortar más de lo que el Fondo Monetario pide, pareciera, ¿no?, la ilusión de que no va a haber perdedores, o de que los perdedores van a ser simplemente la casta política, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa cuando, digamos, esas políticas estén en marcha y los perdedores sean más, y en la Argentina hay una tradición bastante fuerte de movilización en la calle y tenemos que ver qué escenarios se abren en ese sentido, pero sin duda la gobernabilidad en caso de ganar es un gran signo de pregunta, porque a diferencia de, de Brasil, la construcción partidaria, la Libertad Avanza, es inexistente, digamos, ¿no? No se monta sobre un partido como el Partido Republicano, no tiene alianzas como tenía Bolsonaro con los militares o con las iglesias evangélicas o con parte de los industriales. Aquí realmente no hay construcción partidaria y no hay alianzas con actores de peso, con lo cual la gobernabilidad es un enorme signo de interrogación. Pero sobre todo yo diría, uno ve claramente los elementos comunes, pero también los elementos que son diferentes, ¿no?, a la vez. Como quiero decir, la cosa antimigratoria en Argentina no está, el nativigratorio en Argentina es la casta política, digamos, y el sentimiento anti-establishment que se expande después a los periodistas ensobrados, a los empresarios, a los economistas fracasados, digamos. Después la mancha se va expandiendo, digamos, pero no está como estuvo en otro momento de la Argentina, ¿sí?, como el miedo al extranjero, a cierto tipo de migrantes. Por ejemplo, pero es cierto, ¿no?, tal como decía Verónica, que el antifeminismo, la antiagenda de género, ¿no?, para Milei, que realmente tiene un pensamiento económico que es marginal dentro de los libertarios, ¿no?, se declara anarcocapitalista, paleolibertario, y sin embargo, ¿no?, el líder de ese paleolibertarismo que él dice que le cambió la vida, dice que no hay que meterse con los temas de género, que no hay que meterse con el aborto, y él, ¿no?, en la plataforma de la Libertad Avanza está explícitamente la idea de derogar la interrupción voluntaria del embarazo. Hay un montón de declaraciones sobre cómo es cometer un asesinato desde la panza. En el debate dijo que no existía la brecha de género, la brecha salarial, ¿no?, que claramente esa agenda es cierto que sí puede ser como una línea de continuidad, pero después yo creo que hay muchas diferencias y que tienen que ver por un lado con la historia larga, tal como ha mostrado Dilón, con la historia larga de nuestros países,
que no en vano, digamos, en Argentina, que no haya habido una tradición de derecha tan fuerte, si bien claro que hubo montones de expresiones de derecha, ¿no? Y de hecho el jueves van a tener un experto aquí en esos temas, Ernesto Boslansky, que la derecha electoral haya sido tan débil, creo que hace que ahora tenga mucho que ver las razones coyunturales y del sistema de partidos, ¿no? Por un lado la inflación tan alta, la crisis tan larga. Argentina es un país que está acostumbrado a pasar las crisis, ¿no? Hay casi hasta un orgullo, ¿no? De saber atarla con alambre, de saber capear las crisis, pero esta es demasiado larga y esta hace que entren a la vida adulta generaciones que no vivieron ningún momento de un poco de bienestar, de un poco de horizonte, de posibilidades de inserción laboral más o menos estable, de ingresos más o menos buenos, de poder alquilar un departamento para irse a vivir, aunque sea con un par de amigos, una pareja, ¿no? Que realmente es una entrada en la vida adulta para los jóvenes, en los cuales, aun cuando tengamos perplejidad, también hace bastante entendible parte de ese hartazgo, de esa vocación de que se rompa todo, digamos, y que ahí yo diría que en el caso argentino tampoco es tanto la convergencia, la consolidación democrática que supuso la convergencia entre las dos grandes coaliciones, porque realmente teníamos dos coaliciones bastante ordenadas en términos programáticos, no tan convergentes. Si bien, claro, cada una de ellas debió moderarse y el gobierno actual muestra cuánto la moderación no está rindiendo muy bien ni en los resultados ni tampoco en la popularidad, aunque coincido con Verónica en que obviamente es un indicador bastante importante de su resiliencia el hecho de que pueda ser competitivo todavía con este nivel de inflación. Pero sí diría que, ¿no? Paradójicamente, el año pasado en Argentina hubo un montón de expresiones culturales que cantaban loas a nuestra transición democrática, ¿no? Desde la película 1985 hasta algunos libros, ¿no? sobre alfonsinismo, libros que venían del mundo académico y que se volvieron bestsellers, ¿no? El Bodoque de Juan Carlos Torres, que es un librazo, pero quiero decir, era increíble que tuviera esa cantidad de ediciones, ¿no? Había como una celebración, ese orgullo de los 40 años de democracia, y ahora llegamos a estos 40 años de democracia con una sorpresa muy agridulce, digamos, ¿no? Y que yo creo que ahí hay algo, no tanto, o sea, yo no le diría tanto en el caso argentino, al menos por un resultado natural de la consolidación democrática, sino más bien esta mímica del Estado, estos problemas de la retórica sobre el Estado poderoso y las frustraciones que ofrece, y esta idea, ¿no? De la promesa de la democracia argentina, ¿no? de esa transición en que Alfonsín decía, con la democracia se cura, se educa y se come, y de repente ninguno de esos horizontes que entusiasmaban tanto, que hacían esa épica de la primavera democrática, ahora parecen realistas, y entonces pareciera, ¿no? Se me han decía otra vez en otro conversatorio en que estábamos, ¿no? Los políticos saben muy bien lo que tienen que decir, van a focus groups y después van y dicen lo que tienen que decir, pero ya no son verosímiles, ¿no? Es decir, hay realmente muchas cosas que repensar. Me parece que para los progresismos es un desafío gigantesco. Yo diría que la cuestión de la seguridad, de la que se habló ahora, no llegué a hablar antes, es un desafío gigantesco, pero no, al que hay que hacerle frente, y por supuesto el de un modelo de desarrollo que sea posible, ¿no? y que logre solucionar algunos problemas, porque estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con José Antonio, en que en efecto, ¿no?, con Gabriel Ogar, que escribimos este libro sobre la gestión de Cambiemos, en efecto Macri leyó mal el contexto internacional, estaba muy orgulloso de sus contactos internacionales, ¿no? Y la idea de que había que abrir a Argentina al mundo, ¿no? El problema era la cerrazón kirchnerista, y abriendo al mundo y siendo confiables para los empresarios parecía que todo iba a venir por añadidura, ¿no? Parecía casi la idea del shock de expectativas, que parece tan inocente, tan naif, digamos, vista en retrospectiva, que nuestros propios entrevistados, digamos, la refrendaban, ¿no? Realmente estaban muy convencidos y ellos mismos se preguntaban, ¿no?, cuán inocentes habían sido. Y en efecto yo creo que en el caso argentino es sobre todo la enorme frustración, tal como decía el profesor Zanauca, la enorme frustración con el macrismo, pero también con el peronismo, ¿no? También con estas dos expresiones, y entonces, ¿no?, la idea de que es posible patear la pelota, patearlo todo, digamos, ¿no?, y ver cuáles serán sus resultados. Y en ese sentido, parte de lo que se dijo en la mesa, y también esta pregunta sobre el Grupo Libertad y Democracia trae, es cómo esa derecha
tradicional, no estoy de acuerdo con lo que decía Talita, de cómo contribuye a naturalizar ciertas ideas de derecha más extrema, contribuye a diseminarlas, sobre todo en las puntas, ¿no? Como decía el profesor Joffre, en todas las democracias hay más extremos hacia la derecha, extremos hacia la izquierda, y en todos los movimientos políticos los hay, también los hay dentro de Cambiemos, esos que están más en el extremo de la derecha de Cambiemos, no solo coquetean con los libertarios, sino que les hacen publicidad, digamos, ¿no? Movilizan sus ideas, promueven sus ideas, y ahí entonces quizá hay algo de ese sistema de partidos que se va a reordenar, quizá hay algo de esas ideas que se van a volver más legítimas. Hay que ver qué pasa cuando pasen la prueba del gobierno, ¿no? Como Talita también decía en su presentación, bueno, en Chile Kast tiene... Ojalá que no, claro, sí, hay que ver qué pasa si acaso la pasan, perfecto, gracias, hay que conjugar distinto. Exacto, quiero decir, Talita decía, Kast es el único que tiene la virtud de la novedad. Bueno, o sea, ¿no? En un sistema de partidos en que ser novedoso por sí mismo es la solución, digamos, bueno, ser novedoso también tiene un montón de problemas a la hora de gobernar, y vamos a ver qué pasa, digamos, si esas ideas acaso pasan la prueba de la realidad.